Bienvenidos a Heritage Mezcal en español, el ahora podcast bilingüe. Hasta me siento bien raro. O sea, como que no sé, no logro decirlo de una manera Mi no entender. Mi no entender el español. Y estamos aquí con Sam otra vez. No voy a decir que es el tercer episodio porque quién sabe en qué orden lo vayamos a publicar. Pero hemos estado grabando el día de hoy. Hemos hablado de varias cosas. Y ahorita viene, pues yo creo uno de los episodios que más me emociona hacer contigo. Okay. Porque pues, hay muy poca gente que yo creo que tenga un entendimiento tan profundo como tú y ustedes en este proyecto acerca del Dacilirion. Y pues vamos a darle. Pues venga, gracias. Ya no sé si me presento o no, me llamo Sí, por Samuel. favor, por favor. Sí. Soy aquí el todólogo de Casa Endémica. Te agradezco mucho la mención, pero lo cierto es que siempre es un trabajo en equipo, ¿no? Y hoy me toca estar aquí al frente, representando a todas las personas que están detrás de lo que es Casa Endémica y con uno de los proyectos que ha sido más malentendidos, por decirlo de alguna forma. Que va a ver por qué. O sea, No solo en el tema comercial, sino desde el tema académico, porque lo cierto es que hasta hace algunos años, finales de los 80 del siglo pasado, se consideraba a la planta del sotol como una especie más de agave, ¿no? Y que en realidad pues tiene su propio género. Bueno, antes de entrar en materia, quiero probar con mi amigo Chava este nuevo producto de la marca La Higuera, que es un ensamble, una colaboración con un productor de Durango, edición especial, de Willery duranguense y Dacilirion cedrosanum. Madre santa, ¿qué hice para merecer tanto? Gracias. Jazz en inglés. ¿De nombre de Dios o...? De Nicolás Romero. Ah, bueno, pero del pueblo, ¿es nombre de Dios o no sabes? Nicolás Romero. Yo dije, ¿qué pregunté? El pueblo es Nicolás Romero y el productor es... David Burciaga. Ya no sé ustedes, pero yo no... Es la primera vez que tengo el gusto de probarlo. Saludcita. Salud. Si en algún momento, Chava, nos ponemos muy técnicos, por favor, me bajas de la nube, ¿no? Que la gente sufra. Vinieron aquí a sufrir, jóvenes. También algo que me gustaría aclarar, no lo hicimos en los otros episodios porque fue un poquito más como del día a día, pero ciertamente las cosas que te voy a compartir en este momento representan en parte una opinión personal y en parte una investigación científica. Y si en algún punto existen situaciones en las que sea como medio ambiguo, te lo voy a hacer saber, porque como hombre de ciencia que me considero, nunca podemos decir la verdad absoluta, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado ser muy claro en ese sentido, porque habrá quienes platiquen como si fueran profetas. Y lo cierto es que en este mundo, mientras más le escarbas, te das cuenta de que menos sabes. Y sobre todo en el campo que al que nos hemos decidido acercar, yo creo que hay unos campos que están más explorados, más conocidos, donde hay más dinero para investigar, donde hay más recursos, hay más, literalmente, siglos de investigación sobre los que te puedes parar. Lo acabas de decir, hasta los 80 se pensaba que el Dacilirion era otro agave. Entonces estamos hablando, yo creo, de muchas cosas que están en su infancia y que todavía hay muchas preguntas. Entonces agradezco mucho ese preámbulo. Pues bien, sin más ni más, tú dime, ¿cómo quieres abordar el tema? Pues lo primero, que parecería una tontería, pero al parecer no es tan tonto, porque pues hasta hace poco se definió qué es un Dacilirion. Porque, ¿cómo? Debo decir cómo le explico yo, y ahí sí más bien tú me vas a dar mi zape. Pero yo digo que es como hablar de lobos y perros. Ok, sí, de alguna forma lo es. Entonces, ahora la pregunta es quién es el lobo, quién es el perro, el agave o el Dacilirion. Pero dos animales que uno podría decir... Es ancestro del otro, ¿no? Y son compitas,
pero estás hablando de cosas distintas. Comportamientos distintos, formas de habitar. Muy bien, sí, me gusta. Miren, para que miren. Va. Hablando de ancestros y de esas teorías locochonas, ¿no? Tenemos lo que se conoce como periodos, tenemos eras y tenemos épocas, ¿ok? El agave surge en la era del Mioceno, hace 66 millones de años, y dentro de la era está el periodo, que es el Neógeno, y luego dentro del periodo está la época, que es el... no, ya me equivoqué. Pase a su cuadernito. Ya, es Mioceno, es la época, el periodo sí es el Neógeno, y la era es la era cenozoica, ¿no? Que la era es en la que vivimos actualmente. Hace 66 millones de años inició. Los agaves surgen más o menos hace 12 millones de años. Y se utiliza justamente esta planta de agave como un ejemplo muy claro de lo que es la radiación adaptativa. Ok. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues después de un periodo de mucha radiación, las plantas decidieron adaptarse. De radiación solar. De radiación por el meteorito que se estrelló, de radiación solar, de un montón de cosas, ¿no? Ok. Digo, esto creo que también... A mí, voy a hacer muchas preguntas porque no estoy tan familiarizado, entonces perdón si interrumpo. No, adelante. La característica más importante de estas plantas, que es uno de los diferenciadores increíbles que existen entre agaves y sotoles, es su tipo de metabolismo, ¿no? El metabolismo de los agaves se le conoce como CAM, C-A-M, por sus siglas en inglés, y es metabolismo ácido de las crasuláceas. Los agaves pertenecen a este grupo, junto con cactus y suculentas, ¿no? ¿Qué significa esto? Que ellos obtienen el dióxido de carbono del ambiente por la noche, cosa que regularmente no sucede en las plantas como los árboles, como las plantas que tiene tu abuelita en su jardín. El toloache, claro está. Las cosas bonitas. Y donde también están incluidos los otoles, ¿no? Los otoles son plantas de metabolismo de tipo C3. Ya. ¿Qué significa esto? Significa que una vez que ellos descomponen, aprovechan el dióxido de carbono del ambiente, los subproductos de toda esta reacción metabólica son moléculas que tienen 3 átomos de carbono, por eso se le llama C3, ¿sí? Es la forma más antigua de fotosíntesis y la más común entre las plantas. Aunque el agave es más viejo, tiene una manera más especializada, ¿no? Ahí pues tuvo más tiempo. Tuvo más tiempo para encontrarle camino, quizás. Así es. Bueno, luego en el Mioceno tardío e inicios del Plioceno surgen los otoles. ¿Cuánto tiempo nos podría llevar platicar de eso en términos de una línea del tiempo? Pues más o menos entre 500,000 a 1,000,000 de años, ¿no? Que se empezaron a separar. Que empezaron a surgir los otoles. O sea, pero, perdón, ahí surgieron, o sea, el ancestro directo del sotol sí es el agave. No. Es algo más arriba. El esparragace que... Bueno. Ahí vamos. Esa es otra de las cosas que siempre salen en las pláticas, ¿no? Sí, no, bueno, ya esa es plática de borrachos. ¿Son parientes de los espárragos? Sí, son parientes de los espárragos, pero es como si habláramos, por ejemplo, de que nosotros somos parientes de los simios, ¿no? Sí somos parientes, sí pertenecemos a la misma familia, pero ciertamente es que los simios no suman ni restan ni toman mezcal, ¿verdad? Todavía, pero ahí vamos, Todavía, ahí vamos. Sí. Regresando al ejemplo que tú dabas, ciertamente el agave sería el lobo y el sotol sería un perro, ¿no? Son más jóvenes los otoles, como te mencionaba, tienen otro tipo de metabolismo, que es el metabolismo clásico, y su manera de sobrevivir en los ambientes en los que viven está especializado para no depender de polinizadores, sobre todo. ¿Okay? Son plantas anemófilas, es decir, que la polinización sucede entre
sotoles machos y sotoles hembras a partir del viento. ¡Guau! Los agaves son plantas monocárpicas. Estos no tienen género, es decir, no son ni machos ni hembras. Y ellos sí necesitan de un polinizador, que puede ser el más clásico de todos, el murciélago, que va a llevar de las flores de la parte baja a las flores de la parte alta del quiote o viceversa, polen para generar polinización y crear semillas. Wow, ok, porque justo la última vez que fui a ver sotoles me decían este es macho, este es hembra y hubo todo un tour donde iban gente a cosechar que nunca había cosechado sotol y se le estaba explicando cómo diferenciar, pero digo, en ningún momento se mencionó que era justamente para poderse tener que ahorrar al polinizador. Entonces esto también significa que el sotol puede crecer donde nada vive. Donde nada vive. Y que de hecho son los lugares que más les gustan, ¿no? La soledad absoluta. Sí, cuando una semillita de sotol se germina, generalmente se ve como un pedacito de pasto. Sí, los he visto. O sea, no... O sea, si alguien no te dice que es un sotol, es más, te cuesta creer que eso va a ser eventualmente un sotol. Así es. Entonces... regularmente se van hacia las zonas más áridas y más inaccesibles porque pues obviamente cuando eres un pastito así de chiquito, claro, las vacas o los venados o lo que sea se lo van a comer. O sea, un escarabajo cualquiera llega y te parte tus posibilidades de supervivencia. Así es. Pero cuando ya estás ahí en el risco, en donde nadie pasa, en donde nadie accesa, pues es más complicado, ¿no? Y claro. Entonces pues vas a sobrevivir. Ok, entonces creo que vamos teniendo como dos características completamente distintas del agave. C3, o sea, metabolismo C3, capacidad de reproducirse sin ningún tipo de polinizador, tener machos y hembras en lugar de tener, digamos, unisex. Que yo no dije eso. Y bueno, como las estéticas, ¿no? Sí. ¿Y qué otra diferencia habría, digamos, siguiendo esta línea del metabolismo, por ejemplo, las plantas de sotol, los Dasylirions, generan un tronco que es de carácter subleñoso. Los agaves no lo generan, ¿no? Entonces también las hojas de los sotoles tienen este tipo de crecimiento medio secundario que también genera como esta parte más fibrosa que los agaves no generan. Ya. Esto es otra vez una especialización en función de cómo metabolizan ellos su alimento. Ok, o sea, tiene que ver con su metabolismo. Siempre. O sea, esta composición, claro. Ese es el parteaguas y a partir de ahí la planta va a generar las condiciones necesarias, tanto fisiológicas como químicas, para poder sobrevivir en los ambientes. Comparten ecosistemas que son zonas áridas y zonas de transición. Esa es una expresión que me gusta mucho sacar a tema y que lo estoy haciendo ahora a propósito, porque justamente parte del proyecto que tenemos aquí habla de eso, ¿no? ¿Qué son las zonas de transición? Las zonas de transición son estos lugares en donde tú tienes, por ejemplo, Durango, de lo que nos estamos tomando, un pastizal árido con matorrales de estas plantas rodantes, ¿no? Que existen. Sí, el de la película del cowboy típico. Ah, sí. Y que luego, si te subes unos metros a nivel del mar, vas a empezar a encontrar mezquites, vas a empezar a encontrar huizaches, este tipo como de árboles, arbustos, un poquito más frondosos. Y luego, si te subes a otros metros más, ya encuentras coníferas, ¿no? Ya encuentras pinos. Es como bien loco. En ese sentido, México tiene mucha diversidad. Y los sotoles, aunque crecen más en las zonas áridas y están adaptados a estas zonas áridas, también puedes encontrar especies de sotol en los bosques mesófilos o en los bosques de montaña que tiene México en su mayoría. Yo me acuerdo mucho de esto porque fui a Chihuahua hace poco y me tocó ir a Ciudad Madera y después fuimos a Chorreras. Y justamente había esta expresión hasta localmente que decían sotol de montaña, sotol de desierto. Y eran
bueno, son sabores Diferentes. increíblemente distintos que sí te encuentran una historia muy precisa de los diferentes ecosistemas donde una y la otra planta creció, ¿no? Sí. Independientemente de si es la misma especie, de cualquier cosa, los diferentes espacios sí definitivamente se traducen en el producto final. Wow. Otra cosa que me parece muy interesante, que estoy seguro que es una de las partes del comportamiento muy distintas al agave, esta capacidad de generar múltiples quiotes, que ni siquiera así se le diga quiote Sí. en el caso del sotol. Sí, creo que se le podría nombrar así. El maestro Ruelas tiene seguramente el nombre local, no lo tengo a la mano ahorita. Y si intento acordarme, más se me va a olvidar. No pasa nada. Podremos poner una notita Sí. o algo así, si logramos encontrarlo después. Sí, por ahí, Roy, si nos puedes ayudar con esa parte. Pero sí, también es otro de los temas que diferencian un género del otro, ¿no? Digo, ya llevamos un rato hablando ya estoy utilizando desde hace un rato estas palabras, y si quieres lo podemos poner como en contexto para que todo el mundo nos siga. Funciona así. Una especie está definida taxonómicamente por dos palabras, el género y la especie, ¿sí? Vamos a utilizar el ejemplo más sencillo de entender. Nosotros somos Homo sapiens, ¿ok? Esa es la especie. Y dentro del nombre de la especie está descrito el género, que el género es Homo, ¿no? En este género, pues, somos la única especie. Pero antes de nosotros existieron Homo habilis, Homo erectus, ¿no? Hubo otro género que son los neandertales, Sí, por ejemplo. que ahorita he visto muchas noticias y he visto muchos artículos que sugieren que es un poquito más complicado entender las transiciones y cómo estuvo aquello. Exacto. Entonces, en ese sentido, ahí el ejemplo que tú utilizabas del lobo y el perro ya no nos funciona, porque el lobo es, pues, Canis lupus y el perro es Canis domesticus, ¿no? O Canis canis, no, ahorita no recuerdo bien. Pero entonces aquí sí ya hay una separación. El género de los otoles es Dacilirion. Y luego viene la especie, que sería Dacilirium welleri, Dacilirium cedrosanum, Dacilirium leiophyllum, Dacilirium texanum, ¿no? Así. Hay Berlandieri, hay rojizo, hay un montón de nombres. Que esa parte, digo, o sea, perdón por interrumpirte ahí, pero me parece tan emocionante. Es como regresar cuando empezamos a tomar mezcal en nuestra tierna infancia. O sea, cuando apenas hablabas de ya hablar de un cuish, de un tobalá, y era una emoción, ¿no? Decir, conocías ya 5 diferentes agaves y ya sentías acá que eras el conocedor más absoluto. No me puedo imaginar lo que va a pasar en 10, 15 años en Dacilirion, ¿no? Sí. Fíjate que sí, justo. La denominación de origen reconoce 3 estados del país, que son Chihuahua, Coahuila y Durango. Pero la verdad es que los otoles suceden desde el sur de Estados Unidos, de América, hasta Oaxaca. Sí, cucharillas. Yo he probado cucharillas espectaculares. Cucharillas de Oaxaca, cucharillas de Puebla. Aquí en Jalisco se le llama sotolillo. Una de las expresiones más locas que tiene la venenosa, que se llama tuchi, que se produce en el norte del estado, en donde están los 3 deditos de Jalisco. Originalmente se hacía con sotol, con Dacilirium acrochitum occidentalis. Ok. ¿No? Y pues bueno, es un mundo sin explorar completamente. Actualmente están reconocidas 23 especies de Dacilirion. O sea, muy pocas a comparación del universo del agave. Pero también tiene que ver que lo empezaron a estudiar, o sea, sí, que lo reconocieron en los 80, entonces pues el tiempo que ha habido para llegar a estas conclusiones es mucho menor. Pero también ciertamente es que creo yo que, y ya es una opinión personal tal cual, cuando la naturaleza se decide hacer algo y es exitoso, la realidad es que hay pocas especies. Ya. No tiene que haber tanta adaptación, entonces, pues, ¿para qué? ¿Para qué le mueves? ¿Para qué me complico? ¿No? El sentido del universo, según los que saben de esas cosas, es gastar la menor energía posible. Porque cada vez que tú gastas energía, generas entropía, ¿no? Y esa entropía genera desorden y va a llegar un punto en el que va a ser tanto desorden que vamos a implosionar.
Bueno, o te lastimas. O te O te lastimas. lastimas, digo, la manera quizás más de la calle de decirlo. Cada vez que generas un esfuerzo que no está bien calculado en tu cuerpo, tienes una posibilidad de lastimarte. ¿Y para qué? Entonces, retomando otra vez la plática de quién surge primero, si te das cuenta, de agaves existen, pero varias especies, ¿no? Y luego entre especies hay variedades. Es que se vuelve un Una locura. Y del sotol no. ¿Por qué? Pues bueno, porque a lo mejor luego de un rato de estar la naturaleza pensando en cómo me adapto, cómo le... back to basics, ¿no? Vamos volviendo al metabolismo sencillo Ya. y vamos viendo cómo funciona. Funcionó bien. Los sotoles, dice la teoría, surgen por el proceso de aridificación, es decir, de la aridez del continente americano. Solo suceden en América, igual que los agaves, aunque ahora hay agaves en todo el mundo. Claro. El lugar de origen de estas dos especies sucede aquí, ¿no? Okay. Y entonces, si consideras todos estos puntos, todos estos factores, lo más probable es que no tuvieran que como diversificarse tanto. Ya. Ok. Otra cosa que me parece tremenda de los sotoles y que yo tengo la teoría de que sí impacta muchísimo en el sabor y que me parece también de las pláticas más complejas en las que he estado presente es ¿cuándo cosechas el sotol? O sea, ¿cuál es ese momento donde el potencial absoluto del sotol se logra? Porque en el agave pues te lo dice el quiote. La planta misma. No, ajá, o sea, ahí digamos hay un solo indicador muy obvio, o sea, más obvio que el quiote del agave. No hay una planta que te esté gritando, mire, ya estoy, véngase para acá a sacarme los azúcares. El que entendió, el que no que entienda. En el sotol, ¿cuándo hacer la apuesta? Retomando otra vez, ¿no? El tema. Acuérdate que los agaves no generan un tronco. Uh-huh. Entonces, o bueno, existe, pero existe como de forma interna, ¿no? Es lo que nosotros nombramos piña. Si tú partes un agave por la mitad, ciertamente hay una, si ves cómo está una sección que es distinta a lo que son las pencas, ¿no? Bueno, el sotol lo exhibe. Una vez que un sotol ha sido exitoso en su vida, se casó, lo ascendieron en su trabajo. Compró el Corvette, todo lo bonito. Y se retiró. Entonces vas a encontrar sotoles con este miembro, ¿no? Que es como un tronco que ciertamente va a guardar la energía de los azúcares. No por siempre, pero sí de forma como... Indefinida, ¿no? O sea, se vuelve un flan. Algo así. Se vuelve un caramelo que pues... O sea, supongo que una concentración así de azúcares pues, se vuelve estable. De alguna forma, quizás, ¿no? Pero sí, cuando ya tienes un espécimen de edad, pues lo cierto es que eso está ahí y ya no lo vas a perder, ¿no? Sí gasta energía en producir su quiote, pero acuérdate que no gasta tanto por el hecho de que no necesita polinizarse a sí mismo, ¿no? Entonces, todas estas herramientas que tienen los agaves para llamar la atención, el sotol no las necesita porque lo que lo poliniza es el viento. Mientras tengo una comadre cerca... Y si te das cuenta, también eso es algo bien interesante. Los sotoles siempre suceden en comunidades. Hay manchas de sotoles, ¿no? Sí. Y los agaves a veces suelen ser solitarios. Sí, te encuentras uno ahí colgado de la montaña y que dices, ¿qué demonios hace ese compa ahí? Sí. ¿No? Ok. Ahora, o sea, creo que a nivel definición es la primera vez que creo que me empieza a quedar un poquito más claro cuáles son todos estos elementos únicos del sotol. Creo que la siguiente serie de preguntas que tengo es ¿cómo es que se comporta de una manera? O sea, creo que toda esta discusión ha sido hablar de lo muy distinto que es. Ajá. Ahora, ¿cómo es posible que algo tan distinto se pueda procesar, transformar, de entender para llegar a un producto que comparte mucho?
Pues, y que puedes usar el mismo tipo de habilidades y herramientas que puedes utilizar para el agave para transformar estas plantas en destilados. Ok, vamos a abordarlo desde dos puntos de vista, ¿no? El primero va a ser técnico y el segundo va a ser cultural. Técnico, te voy a poner el ejemplo de la madera. Hay pinos y hay encinos, por ejemplo, ¿no? Para quien no entienda los encinos, pues son los robles, son los que propiamente en México se les llama encinos. El alcornoque en Portugal, que si bien son árboles, todos tienen una manera de trabajarse distinta, pero al mismo tiempo es igual, ¿no? De todas se puede hacer un mueble. De todas se puede hacer un mueble. Lo único que necesitas es entender que, por ejemplo, los pinos, su crecimiento es como muy uniforme, muy derechito, y entonces la manera de cubicar esos troncos es muy sencilla, cuando en las angiospermas, en las latifoliadas, perdón, que son todos los árboles de hoja ancha, como los que ya mencionamos, pues tienes que seguir una veta, ¿no? Ya. Y entonces eso te va a hacer perder mucha materia y por eso son más caras. Y además que visualmente nosotros hemos dado un valor subjetivo a eso que lo hace ser un poquito más que lo hace más complejo, lo hace más interesante para ver. O sea, un pino es la definición de la estabilidad, parece casi un producto industrial, que hay quien diría que el pino en sí es un ejercicio industrial, pero las otras sí te dan. Justo. Yo no dije eso también, pero yo estoy diciendo, por eso no me gusta hacerlo en español, porque digo puras barbaridades. Pero bueno, estos otros, pues sería la comparación entre un agave silvestre y un agave cultivado, de ¿no? alguna forma. Que hay más complejidades y por alguna razón los humanos decidimos que más complejo, más valioso. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, aunque el agave y el sotol son distintos a nivel fisiológico y a nivel biológico, lo cierto es que los puedes procesar de la misma forma, ¿no? Solo tendrías que entender, como la pregunta que me hacías hace rato, en qué momento y de qué forma. Te voy a dar un ejemplo puntual. En Sonora, en el pueblo de Bacanora, se produce un destilado de sotol que los locales nombran palmilla. Ahí la tradición es que las piñas de sotol que han sido cocidas en el horno se dejan enmohecer para que puedan fermentar. Entonces invitan otros microbios o sea, quién sabe qué suceda ahí, pero... Lo que yo creo que pasa es que el moho disponibiliza otros azúcares que la acción del calor del horno no puede. O sea, la hidrolización es parcial y genera... Y luego haces un rompimiento enzimático. Ya, como si estuvieras haciendo pulque. Como si estuvieras haciendo pulque. Y luego ya las levaduras y las bacterias son capaces de fermentar esos azúcares. Ya. Y los palmillas que yo he probado me parecen espectaculares. Entonces no me sorprendería que la es más complejidad organoléptica se traduce en este pasito extra que le tienes que dar al enmohecimiento. Que esta es una práctica con algunos Karwinskis en Santa Catarina Minas, está el famoso todos los tumbado. Ajá. Ahí viene. Entonces, sí al final tiene sus bemoles, ¿no? Claro. Y esto nos lleva a la respuesta cultural. Imagínate que tú creces en el México prehispánico y que tienes todas estas plantas a tu alrededor y que tienes el conocimiento de procesarlas, y entonces un día ves una planta que se ve prácticamente igual, que las hojitas son más delgaditas, sí, pero que también tiene espinas, y te calas, ¿no? Dices, bueno, pues... Y tienes un montón de tiempo porque no trabajas de 9 a 5 y dices, pues... Porque no eres esclavo de nadie. O quién sabe, bueno, purépechas no. Un purépecha cualquiera que no le tiene que responder a los aztecas y dice, pues venga. Y lo calas y entonces funciona, ¿no? Claro. Visto desde la parte, y aquí aceptando la teoría, de que nosotros sabíamos destilar antes de que llegaran los filipinos. Ah, ¿tú eres de esa escuela? Yo soy de la escuela... Ya te ando metiendo acá unos... Yo soy de la escuela que no interpone las dos teorías. Porque incluso si los filipinos llegaron a enseñarnos y nosotros ya sabíamos, no se contraponen, ¿sabes? Simple y sencillamente nos hicieron crecer las cosas, ponerle una salida y ya está. Porque la campanilla es un estilo de destilación mongola. Sí.
Y eso es mucho más viejo que los filipinos. Mucho, sí, hay quien asegura que es lo más Es lo más viejo. que hay. Que esa es toda otra discusión, nos metemos ahí, nunca vamos a llegar a nada en Sotol. Pero sí, yo ahí tengo, justo digo, y nada más para quizás generar más curiosidad acerca, estoy leyendo ahorita un libro acerca de soju y de la historia de la destilación coreana, que es una de las coescritoras con Valenzuela en el artículo que explora justo esta transición de lo mongol, después lo chino, lo coreano, lo japonés, concentrado en Filipinas, traído a México, bla, bla, bla. Y o sea, es espectacular todas esas hibridaciones y creo que, o sea, la única conclusión que yo he sacado de leer todo aquello es que el alcohol siempre fue algo deseado. Entonces, digamos que no era como intentar hacer que un niño leyera. O sea, era muy difícil lograr que alguien lea. Que hagan alcohol, bastante sencillo masificar esa práctica. Entonces, sí hay definitivamente como... Y aparte siempre, no siempre, excepciones, pero normalmente lo escondían, sobre todo en las Américas, por cuestiones con la iglesia, demás cosas. Se escondió, muy poco documentado. Digo, no sé, también el último comentario que quería acerca de eso es, yo te aseguro que mucho de la narrativa indígena post-conquista era desde los indígenas decir, somos unos santos. Porque si todo el mundo está diciendo que es un bárbaro loco, tú vas a decir, claro que no, hemos sido un grupo de gente siempre respetada, jamás hemos tomado, jamás hemos hecho una de esas cosas. Yo hubiera hecho eso. Entonces, pues bueno, ya. Ok. Pero sí, o sea, pero es muy interesante. Lo que sí sabemos es que había un entendimiento muy preciso de que si cocías estas plantas, te las podías comer, que había un entendimiento muy preciso de la fermentación de estas plantas, quizás no para destilación, pero eran plantas que habían sido aprovechadas. Entrevisté a alguien que dice quizás 10,000 años. Además, piensa en los nombres que usamos en la actualidad, ¿no? La palabra cucharilla deriva de que al final la penquita del sotol, la que está unida al tronco, claro, es una cucharita. Es una cuchara. Esa cuchara se utilizaba como una herramienta, como una cuchara de verdad. Y ahora son estas decoraciones preciosas que ponen las iglesias. Deben tener una por ahí. Por ahí hay una. ¿Sabes también qué tengo en mi casa de esa que vi el otro día? La cortan y se vuelve una escobetilla. Ajá. Para lavar los trastes, para limpiar, para lo que tú quieras. Sin microplásticos. Y me ha durado. O sea, la tengo ahí desde hace como unos 6-7 meses y limpia, es rígida, espectacular. Así es. Entonces, todo este tipo de cosas nos dan a entender que quizás en algún punto no eran utilizados para producir bebida alcohólica, pero sí eran parte de la cotidianidad del ser humano, ¿no? Claro. Y eso, pues, te da mucho de qué hablar al momento de traducirlo a la transformación de la tuba al destilado de agave. Está bien sencilla de entender. Si pruebas destilado de tuba, está increíble, sabe buenísimo, me encanta, pero no es igual de complejo que el agave. No, aparte hay una acidez muy fuerte. Bueno, para mí hay una acidez muy fuerte en el destilado de tuba que no te deja ver los otros sabores y las otras cosas que encuentras en... Entonces, es bien sencillo entender que si yo estaba como esclavo robándome las flores de la palma de coco, seguramente me iban a matar. Pero el agave y el sotol, que estaban ahí en el campo, ninguneados porque eran productos de indígenas, sí los podíamos usar para producir el alcohol que necesitábamos. Y hasta se burlaban de ti. Te decían, mira esos bárbaros tarugos que andan utilizando esas cochinadas. Y los tarugos eran otros. Pues sí, no, definitivamente. Entonces, bueno, o sea, me queda bastante claro, ¿no? Esta parte, digamos, de condición técnica, condición cultural. Creo que la siguiente, o sea, sí, siguiendo quizás como esta cronología improvisada en la que hemos estado habitando hasta el momento, llegamos al día de hoy. Ajá. Ustedes, hasta donde yo sé y conozco, tienen la cartera más amplia de Dacilirions. Yo fue la primera vez que pude hacer un tasting en mi vida de diferentes Dacilirions y poder empezar a sospechar, educarme, entender a qué sabe un Texanum, a qué sabe un Willery, a qué sabe un Cedrosanum, a qué sabe un Lifolium.
que insisto que, o sea, es una conversación bastante nueva. ¿Cómo, y espero que esta no sea una pregunta delicada, pero ¿cómo es este ejercicio de salir al desierto o a encontrar estas diferentes especies y poderte asegurar que sí son, o sea, qué tanto se parecen, qué tan son distintas, cómo se hace esa identificación? Correcto. ¿No? Porque siento que hasta en agave hoy en día, digo, de repente hay esta excepción en cupriatas y tobalas en ciertas áreas de Guerrero. ¿Cuál Se es? complica. Ajá. No, a ver, enseña la patita y dice, no, pues mira, yo le veo. Le rascas y si se pone contento es agave, ¿no? Niño, niña, no sabes. Entonces está... Así, ¿cómo es este ejercicio? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se logra establecer los criterios? No lo sé. Mira, voy a hablar un poquito de la marca porque justo ahí hay un secreto que nos ha ayudado mucho y pues obviamente de primera mano el confiar en el maestro, ¿no? El maestro es quien tiene la capacidad teórica de saber cuál es cuál, pero hace rato te comentaba de algo que son las zonas en donde crecen las plantas y lo cierto es que, por ejemplo, el Willery es una especie que nunca vas a ver en una zona de transición o que muy difícilmente vas a ver ahí, ¿no? Ya. Siempre crece en riscos y siempre crece en lo más seco, en lo más árido. Entonces, bueno, aquí la geografía nos va a ayudar un poco a diferenciar las especies, claro, ¿no? Luego, por ejemplo, el Leiophyllum, ese sí es el más adaptado quizás de nuestra colección y sí lo vas a ver en los bosques. Ya. ¿Ok? Y lo cierto es que los colores de las etiquetas, excepto el Texanum, y los cráneos que están al fondo del diseño de la etiqueta, es el animal más común que te vas a poder encontrar en donde crece esa especie de sotol. ¡Qué belleza de idea! ¡Qué belleza de idea! Porque aparte, sí vas a muchas de estas, bueno, ¿cómo se llama? Vinatas. Y una de las decoraciones más constantes y consistentes son estos cráneos. Así es. Entonces... hermoso branding, qué fregón. Gracias. Ya por eso acá, bueno, en el ensamble, que ese cráneo sí no lo reconozco ni de chiste. Ese es un cráneo de un cánido, de una especie extinta, de un tipo como de tigre, jaguar, vamos a decirlo así, que rondó esta zona de Mesoamérica. Vale. No, pues hermosa idea. Pero bueno, decíamos, Willery zona superáridas. Zona superárida. El Cedrosanum es un sotol que vas a encontrar en los pastizales, en donde hay ganado, por eso el cráneo de la vaca. Pues tú sabes, los pastizales pueden ser altos, pueden ser bajos sobre el nivel del mar, pero casi siempre va a andar por ahí en esas zonas, ¿no? También es que la misma planta sí tiene otro color, aunque no lo parezca, o aunque de primera vista tú puedas decir como de, ay, no, pues todos se ven iguales. Si le das 5 minutos de atención, te vas a dar cuenta de que el Willery sí es más amarillento, ¿no? De que el Leiophyllum es más pequeñito y es más verde también. O sea... como esto que a veces dicen agave como que son cenizos. Cenizo, por ejemplo. Que son un poquito más pálidos, que tienes esta... que a ver, siento que en las descripciones taxonómicas justo me estaba riendo con alguien que decía, pues es que, a ver, ese azul, ¿cuál es? A ver, ese verde, ¿cuál es? Híjole, ya empezó a llover. Sí. Y creo que va a estar difícil para escuchar. Quizás le echamos prisa porque estamos en techo de lámina. Sí. Y se va a poner difícil. Roy, nuestro ingeniero de audio, va a tener que hacer magia porque está recio. Pero bueno, entonces vamos a seguirle. Digo, disculpen ustedes los que están escuchando, le van a tener que echar un poquito de paciencia y ganas, pero pues así es la vida. Y nos falta el Texanum. Texanum, que aquí vamos a aprovechar para hablar de algo que son los epítetos topónimos, que son los que se refieren a las regiones, ¿no? Hablando un poquito de los nombres científicos. Texanum se llama pues porque sucede principalmente en Texas, ¿no? Ya. Esa es la razón. ¿Y se lo traen de allá? No, estoy jugando. Tenemos unos túneles preciosos. 90 días sin aranceles. Sigamos. Sheinbaum, gracias.
No, sucede de forma, ¿cómo dijéramos? Sucede ahí, lo puedes encontrar ahí de manera típica, pero su distribución geográfica también abarca los estados de Coahuila y de Chihuahua. Entonces, Ruelas, el maestro, pues lo cosecha de su rancho que tiene ahí chiquito de 2,000 hectáreas de... No. ¿Tendrá alguna pariente soltera? Porque suena... ¿2,000 hectáreas tiene? No sé si tiene 2,000 Pero hectáreas. es que el norte es una realidad alterna. Sí. O sea, los territorios del norte... Son 3 Méxicos, ¿no? Sí, y también, bueno, alguien me decía, pues sí, pero aquí 10 hectáreas te alcanzan para una vaca. Ajá. Entonces Ese es el también, asunto. ajá, o sea, si alguien te dice esas asociaciones de tierra y dices, no, pues es gente de muchísimo dinero, te dice, no, pero ¿qué haces con tanta tierra? O sea, ¿para Plantar qué? sotol. Ahí está, ideas millonarias con el joven Sam. Ya no planten tequilana, puro sotol. Entonces, bueno, los colores están inspirados en la bandera de Texas y el cráneo que vas a encontrar es un Longhorn, este ganado típico de Texas, porque uno de nuestros distribuidores allá quería que hiciéramos una colaboración como una edición especial y así sucedió, ¿no? Le pedimos al maestro Gerardo que se aventara un Texanum y pues lo envasamos, lo mandamos como un lote especial y luego alguien dijo, wow, está increíble, yo también lo quiero. Y fue como de, pues, ¿por qué no? Y se quedó así. Me encanta. Y siento que hoy en día, bueno, para mí, y hablando de opiniones muy personales, quizás delicadas, pero yo sí creo que es muy importante generar puntos de contacto con nuestro vecino del norte. Sí. No, mientras más ellos entiendan que estamos cercanos, más chances hay de que nos consideren humanos, que nos consideren gente similar, que podamos entablar una conversación. Y si es a través de algo que se toma y marea, yo siento que algo bien poderoso hay detrás, ¿no? Sí. Sí, entonces, pues, justo estos son los 4 expresiones de línea. Son 4 especies distintas. El ejercicio inició con 3, que son Willery, Cedrosanum y Leiophyllum. Y la idea aquí era, justo porque no existía nada en el mercado, intentar justificar si había diferencia de sabor por la planta, ¿no? Porque eso no era, ni siquiera se sabía. Tienes el mismo proceso, tienes la misma mano maestra y lo que cambias es la especie. Y sí, efectivamente, saben distinto, ¿no? No, o sea, para mí, o sea, la primera vez que hice este tasting de lo que tienes aquí en la mesa, digo, si no están viendo el video no lo podrán ver, pero fue en el Rita Pérez. Llegué creo que era como un miércoles muy temprano, recién estaban abriendo, vi las botellitas y dije, oye, me encantaría poderme sentar a ver si, o sea, de qué estamos hablando, cuál es la amplitud de sabores. Ya. Son muy distintos, cada uno tiene, sí, o sea, tiene su personalidad, tiene sus perfiles, pero me parece muy interesante que era algo que no sabíamos. Exacto. Y luego, en esta exploración, sucede el tema de, bueno, ya vimos que sí, vamos a ver fuera de la denominación de origen que hay, ¿no? Criminales. Nada, Siempre, siempre. es que la verdad así somos, o sea, este proyecto nació en 2016, de la mano de Esteban Morales también, y siempre ha sido eso, ¿no? Encontrarle el fondo a las cosas. Seguimos sin encontrarlo, la verdad. Ni no lo van a encontrar, se los puedo asegurar. Y espero no encontrarlo también. Y eso nos llevó a probar una cucharilla de Oaxaca, luego a probar una cucharilla de Puebla, luego a probar la palmilla de Sonora. Ahora este ensamble de Durango, que Durango sí es denominación de origen, pero que de pronto los ensambles, pues bueno, buenas noches, ¿no? Sí, de hecho, o sea, el único ensamble sotol en el que puedo pensar, pues no. O sea, embotellado como ensamble de Dacilirio. El único del que puedo pensar es uno que se llama Doble Moral, que es un ejercicio de Salvador Derma y Lupe López, que se juntaron e hicieron una tercera destilación con sotol de la montaña, sotol del desierto y con Carney. Es el único ejemplo que se me puede ocurrir, y estás hablando de un unicornio. O sea, de algo que fue porque se consiguieron un evento, se cayeron bien y sucedió. Pero no
para nada hay una representación como la de Nagade. Justo. Wow. Y digo, o sea, como insisto, en esta cronología inventada que tenemos, ahorita ya estamos en el presente, hacia el futuro, creo que ya más o menos hemos estado como tocando algo de eso, pero tú, por lo que veo, una parte que te entusiasma muchísimo es pensar en Dacilirion nacional, explorar y incluso en otros territorios como Estados Unidos, que tiene una historia larga y tendida de tener, ¿cómo decía esto? De la California alta. Nuevo sí, ¿no? México, que su nombre ya lo dice, ¿no? Algo sugiere ese nombre. Sí, ciertamente creo que hay mucho por explorar. Técnicas que se han abandonado, por ejemplo, las cucharillas de la Mixteca poblana, en donde la fermentación todavía sucede en cueros de vaca. Eso está espectacular. Que te vuela la cabeza. Una sola destilación. ¿En barro o en cobre? Puede ser en barro, puede ser en cobre. Que tienes para romper mitos, tabús, clichés y llámale como quieras, de aquí a que se acabe el programa. De aquí a que te hagas abuelito, pues ya. Sí, exacto. Increíble. No, increíble. Pues mira, me encantaría, si se puede, darle un traguito al Texanum para despedirnos. Claro. Estoy seguro que habrá algo más que te gustaría agregar. O sea, yo creo que a mí se me pasó el tiempo muy rápido. No tengo la menor idea de cuánto tiempo duró este episodio. Siento que va a ser largo y tendido. Pero muchas gracias, en serio, Sam, porque me tocaron no solo las gotititas de la felicidad. ¡Qué maravilla! Pues, Sam, en serio es un privilegio poder hablar y compartir con personas como tú, porque, digo, no que esto esté mal, pero de repente hablo con gente que quizás está demasiado, pues sí, especializada o lejos de ciertas cosas. O sea, todo tiene sus ventajas y todo tiene sus desventajas. Si estás encerrado en un laboratorio, pues entiendes más rápido y mejor ciertas cosas a una velocidad increíble. Si nada más te dedicas a la parte de ventas, pues bueno, tienes otra perspectiva. Pero algo que estoy disfrutando mucho de esta conversación es que tú tienes esos dos perfiles y que tienes un paladar y una experiencia en campo, desde una parte académica y demás, que la verdad se disfruta bastante. Pues gracias, y también darle gracias a Diego Days en Instagram. Claro, que fue quien nos puso en contacto, por supuesto. Que nos presentó, gran apasionado de los destilados. Y ya nos están diciendo que nos vayamos porque la lluvia se soltó. Se nos está yendo la señal, pero gracias. Y pues bueno, esperemos que suceda nuevamente una colaboración. En otro momento. Muchas gracias, Sam. Pues valió madre. Ya fue. Déjalo apago. Espero hayan disfrutado de este episodio. Seguiremos publicando en español y en inglés, y en una de esas, si le sigo estudiando fuerte, hasta se cuele algo en francés. Este episodio fue grabado en las instalaciones de Casa Endémica en Zapopan, Jalisco. Muchas gracias, Sam, por recibirnos. La música, la ingeniería de audio y los videos que ahora pueden encontrar en YouTube están a cargo de Roy Sierra. Tomen Sotol y bailen pegadito. Bonito fin de semana.